Buenas tardes a todos los aquí presentes. Mi nombre es Grandona Ana María y soy de la provincia de Neuquén. Primero que nada, agradecer una vez más la invitación. Soy muy afortunada de estar hoy aquí presente para hablarles sobre un tema que no es muy conocido por todos, y es lo que se llama estereotipo criminal. Lo que supone dos cuestiones. Primero, la existencia de un estereotipo criminal y que el mismo es creado por alguien. Demostraré que los dos supuestos afirmados son ciertos y que somos nosotros los que formamos parte de la sociedad, los creadores de la etiqueta delincuente. Es importante que desde el campo jurídico se genere la apertura para el diálogo, el análisis, el debate y la investigación sobre el tema en cuestión. El derecho no puede ignorar este tema y debe hablarse del mismo desde la ciencia jurídica. La ley positiva reconoce igualdad de trato y oportunidades para todos los ciudadanos que rigen en el territorio argentino. Pero sin embargo, estas construcciones de modelos, enormes prejuicios generalizados que confrontan esta máxima constitucional y dejan a la luz que esta garantía en realidad no es para todos. Cuando te cruzas a un muchacho de gorrita, de tez oscura, con lentes oscuros, tatuajes, piercing, pelo corto rapado a los costados, ¿por qué te imaginas que te va a robar? ¿Por qué el ciudadano piensa que este muchacho te va a robar? En esta línea de preguntas me pregunto, ¿por qué comete un hecho ilícito, como por ejemplo robar un sujeto? ¿Por qué lo comete este sujeto y no lo comete otro? No obstante, nuevos interrogantes surgen. ¿Quiénes transmiten estos miedos? ¿Por qué las cárceles están superpobladas de sujetos morochos? ¿Los altos, rubios, de buena posición social no cometen delitos? ¿O no son objeto de persecución del control social formal? Puede ser que hoy no responda a todos estos interrogantes. No es el objetivo. El objetivo central es preguntar, es mirar desde otro lugar esta situación que viene dada, que es creada por sujetos poderosos y que luego es difundida por otros. El pibe chorro argentino, el que siempre tiene problemas con la ley, el que no hizo nada, pero carga con la aportación de cara, el que enfrenta un juicio y debe ser tratado como inocente, o el que tiene antecedentes, todos ellos cargan con una estigmatización social, una carga que lo condena más allá de los límites legales. En este marco existe un estereotipo delincuente que es creado socialmente, que responde a intereses meramente económicos, que arrastra con consecuencias en todas las facetas sociales. Pensar en cambiar esta realidad y eliminar las etiquetas es demasiado ambicioso, quizás es una utopía. Por ello, en este discurso intento generar apertura, abrir el pensamiento, analizar, preguntar, desestabilizar, quitar el status quo y quitar los velos que una sociedad disfraza continuamente los intereses de la clase poderosa, que oscurecen el sistema penal y lo desvían de su fin último. Abrir el pensamiento para identificar y luego descartar para contribuir a la garantía de igualdad ante la ley sea eficaz. Tal como he expresado antes, las clases dominantes estigmatizan a quienes pertenecen a las clases sociales más pobres u oprimidas, sencillamente porque no les son útiles para la sociedad de consumo. Partir de esta hipótesis no significa concluir que todos los delitos se cometen por cargar con una etiqueta social, pero sí se puede afirmar como hipótesis que la etiqueta social puede contribuir entre otras tantas, de las causas de delincuencia en los sectores sociales económicamente escasos. Esta mirada sobre el tema en cuestión no soluciona el problema económico de las clases pobres y excluidas, ni ponga fin a las etiquetas sociales que están tan divulgadas, ni baje el nivel de delitos. Por tal se propone generar una apertura, una mirada diferente sobre el tema. En Argentina existe en la actualidad un típico modelo delincuente que se vincula con la pobreza y la exclusión social. No quiere decir que en las clases poderosas, en los sectores económicamente más ricos, no se cometan delitos, sino que son perseguidos los que se cometen en los sectores excluidos y solo estos se estigmatizan con la etiqueta de delincuente. A nadie se le ocurriría afirmar que el poderoso que se apropia de lo ajeno utilizando corbata y traje puede ser un delincuente,
porque no responde al modelo sólido e inmutable que nuestra sociedad entiende por delincuente. Eduardo Galeano afirmaba: los pistoleros que se alquilan para matar realizan en plan minorista las mismas tareas que cumplen en gran escala. Los generales condecorados por crímenes se elevan a las categorías de glorias militares. Los asaltantes, el acecho en las esquinas, pegan zarpadazos por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por computadoras. Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos jamás van presos. Ellos tienen la llave de las cárceles. Es un fragmento del libro titulado Patas para arriba, la escuela del mundo al revés. El título de Galeano nos remota a la queridísima Mariana Elena Walsh, que cantaba El reino del revés, afirmando que en ese reino un ladrón es vigilante y el otro es juez. Una letra poco inocente para estar dirigida al público infantil. La sociedad reclama más penas y más cárceles como solución al problema del delito en la Argentina. Incluso el discurso de penas duras y efectivas se ha transformado en una propuesta resonante en la boca de los candidatos políticos en épocas previas a las elecciones. Para poder imponer pena en un Estado de Derecho debe existir necesariamente y de modo previo un juicio y una sentencia judicial que declare la existencia del hecho delictivo, la culpabilidad de la persona acusada y que imponga la pena. Los fiscales que acusan a una persona, los policías que trabajan al lado del fiscal para prepararle la evidencia que va a ser llevada a juicio y el juez que debe fallar por su inocencia o culpabilidad son ciudadanos de esta misma sociedad que crean los estereotipos de delincuente. ¿Se abstraen de las concepciones sociales al momento de hacer su trabajo o cumplir su función? No debería existir ningún estereotipo de delincuente en las puertas de la justicia. Pero ¿realmente se trabaja sin influencias de estas etiquetas? ¿Se puede convivir en una sociedad donde se condena al pobre y trabaja sin prejuicios? La jurisprudencia ha legitimado la requisa, secuestro y detención de personas basadas exclusivamente en el llamado olfato policial. ¿De qué se trata esto del olfato policial? La simple intuición, prejuicio del personal policial que advierte actitud sospechosa en las personas. Pensar un proceso penal sin etiquetas, que investigue hechos con apariencia delictiva y no personas, que no estigmatice la pobreza, que no seleccione siempre las mismas caras del mismo sector social. ¿Es posible? ¿No es lo que establece desde antaño nuestra Constitución Nacional? ¿No es el compromiso que asumió el Estado argentino cuando suscribió tratados internacionales de derechos humanos y les otorgó jerarquía constitucional? ¿Ser y debe ser pueden coincidir? ¿Cómo se hace? Hay autores que afirman que en la vida cotidiana se utilizan este tipo de herramientas, estereotipos, con el objetivo de establecer distancias, separaciones y ordenar lo social en jerarquías de pertenencia y exclusión. Pero ¿quién o quién quiere distanciarse? ¿De quiénes? Son los sectores económicamente más ricos los que quieren distanciarse de las clases más pobres, de los excluidos. Son estos los creadores del estereotipo criminal de nuestro país, quienes pretenden marcar la diferencia como si ya no estuviese marcada la realidad, con los que tienen y los que no. Las etiquetas son creadas por un grupo selecto contra un grupo excluido. El Papa Francisco, con su conocida elocuencia, afirmaba que en esta sociedad de consumo, el ser humano es considerado en sí mismo como un bien de consumo que se puede usar y después tirar. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Es como si se tratara de personas predeterminadas a cometer delitos. No sirven, complican la vida del trabajador y no se curan. Sí, para algunos están enfermos. El chico que nació en el barrio de Villa Miseria, en general tiene muchos hermanos. Si tienes a sus padres, estos no trabajan o no les alcanza la plata para el pan. El chico tiene algún familiar cercano que está o estuvo en la cárcel, crece en una educación institucionalizada, muchas veces no conoce la escuela, conoce las armas desde pequeño, se desarrollan en contexto de violencia, de carencias y sobre todo de desprotección. No tienen recursos, no tienen las mismas oportunidades que muchos otros sí. Y además de esto, o por todo esto, cuando nazcan van a ser considerados delincuentes, aunque nunca en la vida hayan tenido ningún problema con la ley penal.
Se ha afirmado que el pibe chorro no se nace, se hace, y el proceso por el que se llega a hacerlo resulta de la interacción de los individuos y de las condiciones sociales en las que estos se desarrollan. Como ciudadanos argentinos residentes en el territorio nacional tenemos el derecho que consagra nuestra Constitución, que garantiza que somos todos iguales, sin distinción de raza, religión, sexualidad, ninguna otra. El Estado nos asegura igualdad de trato y de oportunidades solo por residir en este territorio. No solo lo consagra nuestra Constitución nacional, sino que es un compromiso asumido por el Estado mediante acuerdos internacionales firmados con otros países, muchos de los cuales fueron incorporados mediante el artículo 75, inciso 22. El ordenamiento jurídico argentino también cuenta con leyes nacionales y otras que rigen en el territorio de la provincia, que aseguran a los ciudadanos el ejercicio de tales derechos. Yo hoy comencé hablando que el título mismo encerraba dos cuestiones: la existencia de un estereotipo criminal y que el mismo es creado por alguien. Esta afirmación se confirma en esta instancia. Es importante salir de lo cotidiano, de lo que venden a diario los noticieros como delincuente, del estereotipo criminal que todos ya tenemos internalizado para provocar esa actitud de extrañimiento. Solo desde este lugar se puede empezar a pensar el cambio. De lo contrario, se naturaliza, se hace tan normal que es imposible variarlo. La mirada de este lugar de extrañimiento es la apertura para el análisis. Esta apertura es la que considera los cambios. Si desconstruimos todo eso que se nos impone de manera abrupta, desde desviaciones tan totalizadoras y cerradas, cambiarán también nuestros modos de pensar. El Estado debe asegurar la intervención en pos de buscar estrategias de contención comunitaria que detengan el proceso de marginalización en la cual la población señalada es inmersa. El Estado debe contener, generar la igualdad de trato y de oportunidades para todos los ciudadanos del territorio argentino. Mirar desde otro punto de vista. Debemos empezar primero por cambiar la mirada, analizar, cuestionar, quitar los velos y desenmascarar. Muchísimas gracias.